Damos la bienvenida al autor, quien va a presentar su libro, Santiago Azaga, al maestro Carlos Pérez Urrutia. Es un gusto para el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo recibirlos en sus ambientes. Asimismo, la bienvenida a cada uno de ustedes que están tan interesados en conocer la presentación de este libro, que seguramente va a satisfacer aquello que buscamos. Tengo el gusto de presentar entonces a Santiago Azaga. El poeta y escritor Santiago Azaga, seudónimo de Santiago Azabache García, nació en Trujillo, ciudad donde cursó sus primeros estudios en el colegio 80820 Víctor Larco, en Vista Alegre, y escribió sus primeros poemas. Luego se trasladó a Chimbote para estudiar obstetricia y enfermería en las universidades San Pedro y Nacional del Santa. Aquí, en 1991, inicia su carrera literaria como miembro del grupo literario Trincheras de la UNS. También en este Centro Superior de Estudios, en 1993, funda y dirige la revista de literatura El Universalismo. En 1998 se muda a Lima. Desde entonces se ha dedicado a la docencia en el área de comunicación. Ha sido maestro en los colegios Santa Edelmira de Trujillo, San Ignacio, Pascual Sapo, Oliveros, San Antonio de Padua, Matemático San Diego, Reinos, Cielos, Nuestra Señora de Lourdes y César Vallejo de Lima. Entre sus premios literarios están el primer premio de cuento en los Juegos Florales Enrique K. Urquiaga, 1993, organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Santa, por su cuento Alma Hindú. El primer premio de poesía en los Juegos Florales de la Universidad San Pedro, 1994, con su poemario Sueños a Poesía. El mismo premio en 1995 por su poema Después de la Muerte. En el 2014 fue finalista en el cuarto certamen Picapedreros de Poesía, Guión y Microrrelato de España. En el año 2020 su poesía fue premiada como destacada en el primer concurso literario internacional Dr. Julio Argentino Aguirre Celis, Biblioteca Popular Municipal Domingo Faustino Sarmiento, ciudad de Quines, provincia de San Luis, República de Argentina. Entre sus obras publicadas destacan Sueños a Poesía, en el año 1994, De Piedra y Mujer, en el año 2004, En Noviembre y Otros Días, 2007, Fábulas de un cibernauta, 2015, Eleuterio, la tortuga estrellada, 2016, Rayas, en el 2016 también, Poppy, el cuentacuentos, en el año 2017, Mota Blanca, 2017, Historia de Tomatito, un destino para Arturo, en el año 2018, Somos Estrellas, en el año 2019, e Historias de Tomatito, Corre Kidí, en el año 2021. Y ahora vamos a presenciar la presentación de su libro Alma Hindú. Le doy la palabra al autor. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, amigos. Buenas noches a los presentes. Siempre es una inmensa alegría para mí presentar a uno de mis hijos. Pero en esta ocasión la cosa es, digamos, más emocionante porque se trata de mi hijo mayor en realidad. Pero a veces los hijos mayores demoran, ¿no? Es una cosa extraña, pero ocurre. Cuando yo estaba en el colegio en los años, digamos,
cuarto y quinto de secundaria, 87, 88, nacieron las primeras páginas de esta historia. Entonces yo no sabía o no tenía la intención de llegar algún día a ser un escritor, porque entonces me gustaba mucho la matemática y la ciencia. Yo soñaba un poco ser científico, eso era lo que yo quería. Y bueno, en el camino de los adolescentes se cruza el amor siempre. Y creo que toda persona es así, a cualquier edad. Pero ese amor de adolescente nos marca para siempre, ¿no? Y creo que fue la chispa que encendió esto. Yo empecé a escribir, como le dije, en estas páginas, creo que para mí, así fue. Pero los amigos empezaron a leer lo que yo escribía y les gustaba, ¿no? Y querían siempre más y más. Yo seguía contando en vivo, ¿no? Ese tiempo no teníamos cámara, no podíamos grabar así como hoy día se puede grabar todo lo que hacemos. Entonces yo de repente lo que viví hoy aparecía calentito mañana, como si fuera un diario. Y las amigas estaban ahí, sobre todo las amigas, los amigos poco, pero ya estaba ahí. De primero A, de primero B, ¿no? Porque de primero C eran los varones. Y bueno, me fue gustando un poco. Y me acuerdo que le puse el nombre al Hindú, entonces. Creo que la mayoría que ha leído el libro sabe por qué se llama Hindú, ¿no? Siempre me preguntan eso, los que recién lo están leyendo, o los que recién ven el libro y preguntan por qué al Hindú. Y a veces yo le devuelvo la pregunta, digo, ¿y por qué mejor no lo lees y tú me dices, no? Porque sería lo correcto, ¿no? Leer el libro y luego decirme, de repente no es como yo te lo cuento, porque lo que yo he aprendido en esta vida es que, en esta vida de escritor, digamos, que el escritor escribe una cosa y los lectores encuentran otra y a veces nos sorprende, ¿no? Inclusive hasta los críticos hablan del libro y me cuentan cosas que yo no sabía que tenía el libro. Y yo me sorprendo también. Bueno, pues sí, de repente no me di cuenta. Y me alegra también. Porque los grandes escritores nos han dicho ya que un lector activo completa la historia al final. Pone cosas suyas en la historia. Yo le puedo preguntar a la persona, ¿y por qué te gustó tal libro? Ah, es que yo tuve una mascota y era igual que la del libro y a mí me pasó igual. Y por eso me gustó. O sea, hay diferentes motivaciones. Otros dicen, sí, porque yo también estaba enamorado de una chica que tenía un lunar en la frente y me hizo recordar y me hizo sufrir y bueno, ya, también. O sea, cada lector es especial porque pone parte de sí, ¿no? En lo que hace no es igual. Y a veces me preguntan, ¿y por qué has escrito mi historia? ¿Que cómo sabías? ¿Tú me estás observando? Yo ni idea, ¿no? Esa historia no es de ella, es mi historia, pero así ocurre. Bueno, y resulta que caminando un poco con mi vida, un día me fui a Chimbote. Yo me acuerdo que en ese tiempo la Universidad de Trujillo estaba en huelga y decía que estudiar en una nacional tenía ese problema, ¿no? De que uno sabía cómo entraba, pero no sabía cómo salía, ¿no? Entonces yo estaba un poco apurado de querer estudiar. Me fui a Chimbote. Me fui a la Universidad Nacional del Santa, pero llegué tarde también al examen y no pude dar el examen. Y tuve que ir a la Universidad Privada Los Ángeles. Yo estudiaba varias cosas. Algunos dicen que estoy loco también, no sé, de repente puede ser. No, he estudiado ingeniería, he estudiado contabilidad, he estudiado enfermería, obstetricia, educación, un poco de arte también. Muchas cosas, me encanta el conocimiento. Pero yo pienso que todo eso que he estudiado ha sido pretexto para no querer ver lo que soy. Y creo que si regreso a los años que fui adolescente, ya lo sabía de repente en ese momento, pero no quería darme cuenta. ¿Qué es lo que me gustaba hacer? Enseñar y escribir. Eso es lo que hacía. ¿Y de qué estoy terminando? De lo mismo. ¿Qué hago ahora? Enseño. ¿Qué hago ahora? Escribo. O sea, ¿por qué di tantas vueltas, no?
negándose eso de que de repente me dejé influenciar porque alguien dijo que ser escritor es morirse de hambre, ¿no? No sé si tuvo o tienen razón, porque lo que yo hago no lo hago por dinero. No lo hago por dinero. Todos buscamos dinero en realidad. Todos queremos un estatus económico, la comodidad, y es natural. Y ser escritor es terrible acá en el Perú, ¿no? ¿Cuántos lectores tenemos acá? De repente todos los que están sentados, ¿no? Pero de repente deberían ser más. Es complicada la cosa. ¿Cuántos compran libros? Es peor todavía, ¿no? Es así, es una lucha. Los que son docentes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Es bravo. Y bueno, si contamos monedas, pues no es por dinero entonces. ¿Ven? Entonces, ¿qué gano con todo esto yo? Gano la inmensa alegría de que aporto en algo a la humanidad, porque el conocimiento es un tesoro. ¿Y dónde está guardado el tesoro? Pues en los libros. Quien abre un libro se lleva el tesoro. Es así. Ese me aporta a la humanidad. Yo quiero ser buen escritor. Estoy haciendo todo lo posible para ser escritor. Por eso que un día me detuve. Me puse a pensar. Y fue después de atender un parto. Yo también soy obstetra. Y entonces, ¿por qué tuve que pensar después de atender un parto? Y no estoy inventando, ¿eh? Va a pensar que estoy inventando, cuentos, ¿no? No, yo estaba de amanecido, estaba cansado, justo tuve un parto a eso de las 5. Y había empezado creo que a las 11 y la señora era primeriza y se tardaba y yo estaba cansadísimo. Y al final vino, pues, el chiquito vino. Y la señora y el señor querían que me tome foto con el niño, estaba más cansado. Y después tenía que hacer la historia clínica. Y empecé a hacer la historia clínica y no sé qué se me pasó por la mente. Y al costado de la historia clínica cogí una hojita, ¿no? A veces hacemos recetas ahí. Y se me ocurrió un poema. Comencé a escribir. Y vino mi jefa y encontró, porque me descuidé, yo siempre lo guardaba, siempre tenía cuidado de eso, que nadie se entere. Y se encuentra el poema, pues. Y esto me dice, no sabía qué responder, y lo leí, me dijo que pusiera más atención, me dijo, ¿no? Como una llamada de atención. Y yo me puse a pensar, dije, ¿qué estoy haciendo? A donde voy estoy escribiendo. Me subo a un bus, en el boleto estoy escribiendo. Me voy por la calle, me pasa un volante, estoy escribiendo. O sea, esta cosa es inevitable, ¿no? Así que tengo que tomar una determinación en mi vida. Y decidí que iba a borrar todo lo que había hecho. Me olvidaba de la ingeniería, me olvidaba de la obstetricia, no me importaba que me recriminaran, ¿no? ¿Cómo vas a perder el tiempo así? Y sobre todo dinero que has perdido, ¿no? No me importa, esa es mi vida. Así que me pregunté, ¿no? Me miré yo mismo así. A ver, Santiago, ¿qué es lo que más te gusta? Decide. Escribir. ¿Y no te importa que digan lo demás? No. Yo quiero escribir. Pues entonces, Santiago, haz lo que te gusta. Bueno, entonces voy a escribir. Pero tengo que comer, ¿no? Para poder escribir tengo que tener dinero. Tengo que tener dinero para escribir, pues nadie me da a comer. Entonces me puse a pensar, ¿qué puedo hacer? Algo que me dé dinero para poder comer y poder escribir sobre todo. Busqué entre todas las carreras y encontré una nada más, educación. Qué bonito, dije, voy a ir al colegio, voy a hablar de los libros y encima me van a pagar, qué bacán, dije, qué chévere. Entonces, volví a la universidad, convalidé cursos, 3 años más tuve que hacer porque ciencias y letras no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, llegué a ser lo que soy ahora, un profesor de comunicación, ¿no? Y siendo profesor de comunicación, ya me puedo dedicar a escribir. Y eso es lo que estoy haciendo. Miren, ahora tengo mis hijos, estaban viniendo a razón de 1 por año.
Y llegó el momento en el cual había que mirar en la cara al Alvin otra vez. Yo no quería, ¿no?, mirar en la cara porque me hacía recordar cosas. Me encontré otra vez ahí como un espejo, ¿no? Y yo me acuerdo que mis amigos me decían, algún día vas a publicar, algún día. Y como yo los colocaba ellos como personaje, más bueno, quisiera que lo publiques. Sobre todo mi amigo Ronnie, públicalo, me dice. Me acuerdo que Ronnie escribía poesía, no sé si seguirá escribiendo. Y al final, bueno, tanto que están que sí, que el libro por acá y por allá, ya no quiero pensar en el libro. Entonces, la única manera de olvidarse de un libro es publicarlo, ¿no? Y ahí está el alma hindú. Ahí está la promesa cumplida. Y yo me siento como un niño de 18, como 17, 16, viendo el libro. Llegó el momento que no sabían qué poner en la portada. Yo dije, bueno, un par de enamorados, un corazón, lo clásico. Pero no, el editor y yo estábamos en un problema, no podíamos decidir. Y al final dije, bueno, que sea el rostro de aquel muchacho que fui, pues. Y ahí está mi cara de jovencito. Como ustedes ven, yo era bien guapo, ¿no? Qué tal vanidad la mía, ¿no? Y ahí está, pues, el alma hindú. ¿Qué les parece, amigos míos? ¿Estuvo bien? ¿Sí? Ahora hay que leerlo y ustedes verán si vale la pena, ¿no? Si vale la pena esperar más de 30 años, imagínense, toda una vida. Cuando estaba en Lima, en la Casa de Literatura, y me hicieron esa pregunta sobre el libro, pero usted empezó como poeta, ¿y por qué ahora escribe narrativa? Le dije, no, mentira, no fue así. No fue la poesía, le dije primero fue el alma hindú. Todo lo que ha venido después y lo que vino en ese momento es por culpa de ese libro, le dije. Si yo no hubiera empezado ese libro, ahorita no estuviera, pues no sé, de repente en la NASA, no sé, de repente. ¿Quién sabe? No sabíamos. Porque los compañeros que estaban acá, de repente pareciera una exageración, pero ellos que son testigos de lo que pasó ese tiempo, sabrán que yo era un loco de los números y de la ciencia. Lo vivía como el personaje de esa historia. Pero la literatura pudo más. Y no me arrepiento de eso. Por eso agradezco a Dios, a quienes me ayuden, me apoyan, y sobre todo al público que lee, ¿no? Mientras hagan eso, yo seguiré escribiendo. Gracias. Muchas gracias a Santiago Azaga. Y bueno, felicitar esta gran obra. Seguramente la vamos a leer de manera muy detallada. Y ahora sí, le doy la palabra al maestro Carlos Pérez Urrutia, quien nos va a comentar de qué trata el libro. Y seguramente que ha logrado captar esa esencia que necesitamos saber. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Nancy. No sé si logre generar el interés, pero voy a tratar. Buenas noches a cada uno de ustedes. Siempre es una ocasión y una experiencia muy grata estar reunidos con personas que les interesa la lectura, la literatura, y que más si es en torno a una obra que, como bien ha dicho Santiago, forma parte de la vida. Y a medida que Santiago iba hablando, yo iba mirando sus rostros, y aquí hay algunos rostros que sonríen, seguramente rememoran, se acuerdan de aquellas épocas, regresan imaginariamente, ¿no?, a todo aquello que hemos vivido. Y es que la obra de Santiago, Alma Hindú, es eso. Es un pasado que está presente. Y es que si ustedes analizan sus vidas, analizamos nuestras vidas, nos damos cuenta que el pasado nunca es pasado, que regresa a cada momento y nos acompaña permanentemente. Y eso es lo que me ha producido la lectura de esta obra. Santiago es un trujillano que se siente chimbotano,
y yo soy un chimbotano que me siento trujillano. Y esto que parece un divorcio no lo es, porque cuando ustedes lean Alma Hindú, empiecen la primera página, automáticamente con una especie de flashback, van a regresar a esa historia que está, como decía, presente en nosotros. Por ejemplo, ¿quién de ustedes se ha preguntado por qué este lugar se llama Vista Alegre? ¿Cómo surgió ese nombre? ¿O cómo era antes este lugar? Etcétera. Y es que Alma Hindú es un libro más o menos como quiero describirlo, ¿no? Y aquí hago nuevamente la memoria de Chimbote. Cuando yo iba leyendo la novela, me imaginaba más o menos lo siguiente: una barca que está en la arena, a la orilla del mar, y que es difícil llevarla hasta las aguas. Nos cuesta llevar hasta las aguas. Pero una vez que está en las aguas, se desliza suavemente, uno se sube a la barca y a la medida que va adentrándose en las aguas, no solamente va maravillándose de todo lo que hay en el mar, sino va meciéndose con las olas. Esa es la sensación que me produjo cuando leí Alma Hindú. Y en relación a ello quiero destacar 4 aspectos que me parecen fundamentales y con ello invitarles a leer la obra. Primero es iniciar con este regreso a la historia, pero un regreso a la historia marcado por la poesía. Las primeras páginas de Alma Hindú son páginas llenas de poesía, descripciones simbólicas, hasta por ejemplo la lagartija, la grama, el salitre cobran vida, o las veredas rajadas, por ejemplo. Entonces, este primer aspecto me parece importante en la obra, porque al igual que la barca, uno empieza a adentrarse poco a poco en ese espacio físico, pero al mismo tiempo un espacio que ha sido marcado por la vida de las personas. Un segundo aspecto importante, y por eso sé que ustedes sonríen, tiene que ver con la escuela, con nuestro paso por la escuela. En la escuela se ha quedado parte de nuestra vida, pero es también en la escuela donde nuestra vida ha cobrado diversos matices, ¿no? ¿Quién no recuerda, por ejemplo, llegar a la etapa de la secundaria, los varones en este caso, haberse enamorado de una profesora? O a la inversa también pasa, ¿no? También las chicas se enamoran de sus profesores. O ponerle chapa, por ejemplo, a los compañeros. O salir a hacer las mataperradas. O utilizar un espacio, una esquina, para poder esperar ahí a la chica, o también para pactar una bronca y agarrarse a golpes, ¿no? Es decir, la escuela siempre es ese espacio donde uno, diríamos, pasa la mejor parte de nuestra vida, ¿no? La mejor parte de nuestra vida. Y cuando uno va leyendo la novela, es como si fuese reviviendo cada una de esas experiencias que hemos vivido en la escuela. Y ahí viene otro elemento importante. ¿Qué ocurre en la escuela? No solamente vamos a aprender, vamos a concursar, a esforzarnos por ser el mejor batallón y ganar el concurso, o quizá hay un campeonato y queremos llevarnos la copa, etc. Sino que allí también surge el amor. Y el amor está lleno de una serie de particularidades, ¿no? A veces nos enamoramos y no sabemos cómo decirle que estamos enamorados. Porque posiblemente planificamos todo y llegado el momento no decimos nada, nos quedamos mudos, ¿no? O la chica sabe que estamos enamorados de ella, ella siente algo similar por la persona, pero tiene que hacer el requiebro, pues el juego, ¿no? Como la que no quiere, ¿no? Necesita algo más y posiblemente por ahí pone las excusas y todo ello. O también no faltan las amigas que en mi época decíamos nos hacen la buena, nos hacían la buena, ¿no? Es decir, que colaboraban, que hacían de oficiosas para generar las condiciones y pueda concretarse, ¿no? Pueda materializarse el amor. Ya, yo no sé qué están imaginando, pero seguramente se recuerdan muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas.
¿ya? Pero también surge por ahí el que interviene y rompe la relación, etc., ¿no? Pero aquí en este tercer punto yo quiero destacar algo que me parece importantísimo. Es que el amor se expresa, se vive dentro de uno, pero se expresa de muchas formas. Y una de las formas, que no sé si ocurrirá en esta época, ¿no? Pero en mi época sí, era graficar, dibujar, pintar un corazón. El corazón era el símbolo máximo, extraordinario, que expresaba este sentimiento maravilloso que es el amor. Y arriesgarse a pintar frente a la casa de la enamorada o en la propia pared de la casa de la enamorada, ¿no? Sabiendo que el padre es un ogro y que posiblemente salga, nos encuentre, nos persiga y que nos haga, ¿no? Pero es, diríamos, el hecho más heroico que puede hacer el enamorado, dibujar un corazón. Y luego este corazón se asocia con otro acontecimiento, porque posiblemente estamos paseando por el parque y nos encontramos con un corazón que ya ha sido dibujado, que ha sido graficado hace muchos años. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Quién habrá dibujado este corazón aquí? ¿Cuántos años tendrá? Y encuentro algunas iniciales, ¿no? De repente el CPU y otro, ¿no? Algo así. Y uno empieza a preguntarse, ¿no? ¿A quién le pertenecen estas iniciales? ¿Quiénes serán las personas reales? ¿Vivirán? ¿No vivirán? ¿No? ¿Qué les habrá pasado? ¿Cómo surgió el amor entre estas personas cuyas iniciales están allí? ¿No? Y después, con una especie de redondeo de la historia, cuando uno va avanzando las páginas, descubre quiénes son, ¿no? Y resulta que hay una experiencia similar entre la que vive el protagonista y aquella persona que fue la que graficó sus iniciales y las iniciales de ella en ese corazón, en ese lugar, en ese parque. Y junto a ello, y aquí hay un cuarto aspecto que quiero destacar, es que en la medida que uno va leyendo la historia, se siente acompañado de la música. ¿Quién, cuando ha estado enamorado, no ha escuchado las baladas de Leodán? ¿Quién no ha cantado las canciones de Leodán? ¿No? O posiblemente haya también cantado las canciones de los terrícolas, o de los ángeles negros, o de Chimbote, los fantásticos de Chimbote, en la voz de muchos cantantes que seguramente han hecho historia, ¿no? Entonces, a medida que uno va leyendo cada uno de los hechos, los acontecimientos, también va cantando conjuntamente con los personajes y en esa asociación viviendo lo que vivieron ellos. Porque el amor es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de dicha, de felicidad, pero también de desasosiego, preocupación, incertidumbre, etc. Creo que estos cuatro elementos son muy valiosos en la obra y que hacen, digamos, que podamos invitarnos a leer Alma Hindú. Y hay algo adicional, no quiero dejar pasar por alto algo que me parece también muy importante. Y aquí hablo como lector, ¿eh? Como lector. A mí como lector y también como profesor de lengua y literatura, me fascina, me cautiva mucho cuando un libro está bien hecho. Cuando uno toma el libro y ve no solamente la pulcritud con la que ha sido trabajado, el cuidado que se le ha puesto a la edición, a la revisión de cada una de las páginas, de cada uno de los párrafos, las oraciones, las palabras, la selección del papel y todo ello, es algo que a mí particularmente me atrae. Y este libro cumple esas características, cumple esas condiciones. Entonces, además de una historia cautivante, una historia, digamos, que nos lleva como la barca que decía, ¿no? Las olas del mar nos lleva, ¿no? Al igual que ello, también el hecho de estar bien editado, bien trabajado, hace que esa conexión emocional, afectiva con el libro se produzca. Y por esas razones yo creo que vale la pena leer Alma Hindú de Santiago Azágar. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Carlos Pérez Urrutia, CPU, las iniciales. Bien.
si alguien del público desea comentar, alguna apreciación, alguna pregunta para el autor, él va a estar encantado de responder. Igual el maestro Carlos Pérez también. ¿Qué les pareció el resumen? ¿Alguna pregunta? Sí, por acá. Tenemos una pregunta. Buenas noches, escritor. Mis felicitaciones por su interesante obra, muy bien hecha como ha expuesto el profesor, y comprendido el mensaje que la historia que se narra en el libro. Pero en la literatura, además de las experiencias, las historias, todo lo que uno quiere escribir y le da sentido mediante el arte, siempre tiene que haber un mensaje en toda obra. Mi pregunta es, además de su historia, de su vida, de sus locuras en la ciencia y la investigación, ¿cuál es el mensaje real? ¿Qué es lo que busca la obra? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Me voy a permitir pasar a la pregunta al crítico. ¿Es posible? Cuando utilizamos la palabra mensaje, generalmente la asociamos con alguna enseñanza, pero creo que el libro rebasa ese sentido. Es decir, no solamente se centra en la enseñanza, creo que trasluce nuestras vidas. Y allí radica uno de los elementos importantes. Es decir, tenemos que aprender a valorar lo que vivimos. Cada etapa es fundamental en el desarrollo de unas personas. Podemos haber pasado por una serie de circunstancias, de situaciones, podemos haber sufrido por amor, seguramente no nos hemos casado con el primer amor, seguramente, ¿no? Creo que es un privilegio quienes logran casarse con el primer amor, ¿no? Pero nadie nos quita lo bailado, nadie nos quita lo vivido. Creo que por ahí hay uno de los elementos importantes que podríamos nosotros extraer de la lectura de esta obra. Cuando hablamos de mensaje, es lo que quiere decir la lección, ¿no? ¿Qué lección nos deja como lector? Es más sencillo encontrar